El viejo reloj de pared marcaba las 3 de la tarde cuando Ramón Mendoza se detuvo frente a la casa de su infancia en Valencia. Habían pasado 15 años desde la última vez que puso un pie en aquel lugar. El jardín, antes meticulosamente cuidado por su madre, ahora lucía descuidado. Las persianas estaban a medio bajar y la pintura de la fachada se había desconchado por partes, como si la casa misma hubiera envejecido con el tiempo y las ausencias. Ramón respiró hondo antes de empujar la pequeña verja de hierro. El chirrido familiar le provocó un escalofrío. Algunos recuerdos permanecían intactos, como si el tiempo no hubiera pasado. Avanzó por el camino de baldosas hasta la puerta principal, con la maleta en una mano y en la otra, la carta que lo había traído de vuelta. La había leído tantas veces durante el viaje desde Barcelona que casi podía recitarla de memoria. Papá está muy enfermo. Los médicos dicen que le queda poco tiempo. Sé que nunca hablamos de lo que pasó, pero ahora es el momento, Ramón. Por favor, ven a casa. Te necesitamos. Carmen. Su hermana menor nunca había sido de muchas palabras. Siempre directa, al grano. Pero esa brevedad escondía un mundo de complicaciones. Lo que Carmen no mencionaba era la discusión que había destruido a la familia Mendoza años atrás, cuando Ramón, con apenas 22 años, había anunciado su intención de abandonar el negocio familiar para perseguir su carrera como arquitecto en Barcelona. Vicente Mendoza, su padre, propietario de una de las mejores panaderías tradicionales de Valencia, nunca entendió por qué su único hijo varón rechazaba continuar con el legado de 3 generaciones. La Hogaza Dorada no era solo un negocio, era el corazón de la familia, el lugar donde los Mendoza habían construido su identidad y su reputación. ¿Y quién va a continuar con todo esto cuando yo no esté? ¿Has pensado en eso? ¿En tu madre? ¿En tus hermanas? ¿O solo piensas en ti mismo? Las palabras de su padre aún resonaban en su cabeza. Esa noche, las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en silencios insoportables. Al día siguiente, Ramón había hecho las maletas. Su madre, Dolores, lloró mientras le preparaba un último bocadillo para el viaje. Carmen, entonces con 16 años, lo miró con ojos acusadores. Y Lucía, la mayor de los 3 hermanos, intentó mediar sin éxito. Su padre ni siquiera bajó a despedirse. Ahora, 15 años después, Ramón estaba de vuelta. Había construido una vida en Barcelona, había tenido éxito en su profesión, incluso había diseñado edificios que habían ganado reconocimiento. Pero nunca había formado una familia propia. A veces se preguntaba si era porque sentía que ya había fallado a una. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Carmen estaba allí, con el pelo recogido en una coleta despeinada y ojeras pronunciadas. Ya no era la adolescente que recordaba. A sus 31 años, tenía la mirada cansada de quien ha cargado con demasiadas responsabilidades. Por fin has llegado, dijo, sin sonreír ni abrazarlo. Su tono no era acusador, pero tampoco cálido. Era el tono de alguien que constata un hecho, nada más. Vine tan pronto como pude. ¿Cómo está papá? Carmen se hizo a un lado para dejarlo pasar. El interior de la casa olía a medicamentos y a comida recién hecha. Algunas cosas nunca cambian, pensó Ramón. Su madre siempre cocinaba cuando estaba preocupada. Está estable por ahora. Los médicos vienen cada día. Mamá no quiso llevarlo al hospital, dice que papá preferiría estar en su casa. Carmen lo guió hacia la cocina. Lucía está arriba con él. Se turna conmigo para cuidarlo. En la cocina, Dolores Mendoza estaba de espaldas, removiendo algo en una olla. Al escuchar pasos, se giró. Su rostro, más arrugado de lo que Ramón recordaba, se iluminó por un instante, pero rápidamente la sonrisa dio paso a una expresión más compleja, mezcla de alivio y dolor. Mi niño, susurró, y abrió los brazos. Ramón dejó caer la maleta y abrazó a su madre. Era más pequeña de lo que recordaba, o quizás él había crecido más en su ausencia. Dolores olía a romero y a canela, como siempre. Lo siento, mamá, murmuró contra su pelo,
que ahora era completamente blanco. «Ya estás aquí», respondió ella, como si eso fuera suficiente para borrar una década y media de ausencia. Carmen observaba la escena desde la puerta con los brazos cruzados. «Lucía bajará en un momento. Papá está dormido». Ramón asintió y se separó suavemente de su madre, quien inmediatamente volvió a la cocina, como si no supiera qué más hacer. «¿Quieres verlo?», preguntó Carmen. La pregunta quedó suspendida en el aire. Ramón no estaba seguro de estar preparado para enfrentar a su padre, especialmente si éste estaba inconsciente. ¿Qué le diría cuando despertara? ¿Habría perdón en esa conversación postergada durante tanto tiempo? «Primero quiero saber qué ha pasado exactamente», dijo Ramón, sentándose en una de las sillas de la cocina. Era la misma mesa de madera donde habían comido juntos tantas veces, donde habían celebrado cumpleaños y discutido sobre el futuro de la panadería. Carmen se sentó frente a él. «Cáncer de páncreas. Lo detectaron hace 3 meses, pero ya estaba muy avanzado. Empezó con dolores que ignoró, ya sabes cómo es papá. Terco como una mula, completó Dolores desde los fogones, con una sonrisa triste. Los médicos dicen que es cuestión de semanas», continuó Carmen. «Quizás menos». El peso de esas palabras cayó sobre los hombros de Ramón. Había imaginado tener tiempo para reconciliarse, para explicar sus decisiones, para intentar que su padre entendiera que marcharse no significaba abandonar a la familia, sino buscar su propio camino. «¿Y la panadería?», preguntó, sabiendo que esa pregunta inevitablemente llevaría a la conversación que habían estado evitando. Carmen y Dolores intercambiaron una mirada. «Está cerrada desde hace 1 mes», respondió Carmen. «Ninguna de nosotras podía manejarla sola mientras cuidábamos de papá. Lucía tiene su trabajo en el colegio, y yo». Dejó la frase en el aire. «Tú siempre dijiste que no querías quedarte atada a la panadería», completó Ramón, recordando las conversaciones que habían tenido cuando eran más jóvenes. Carmen siempre había soñado con viajar, con estudiar idiomas y conocer mundo. «Y tú siempre dijiste que no había futuro en un negocio familiar como ese», replicó ella, con un filo en la voz que no pasó desapercibido. El silencio que siguió fue interrumpido por pasos en la escalera. Lucía apareció en la puerta de la cocina, tan elegante como Ramón la recordaba, aunque con el cansancio marcado en las facciones. «Ramón», dijo simplemente, y avanzó para abrazarlo brevemente. «Ha preguntado por ti esta mañana». Ramón sintió un nudo en la garganta. «¿Está despierto ahora?». Lucía negó con la cabeza. «Acaba de tomar la medicación. Estará dormido un par de horas más». Ramón asintió, sintiendo un extraño alivio mezclado con decepción. Tendría que esperar para enfrentar el pasado, para intentar reconstruir los puentes que él mismo había quemado al marcharse. «¿Por qué no te instalas mientras tanto?», sugirió Dolores. «Tu habitación está como la dejaste». Eso era exactamente lo que Ramón temía, que nada hubiera cambiado realmente, que el tiempo se hubiera congelado en esta casa mientras él seguía adelante con su vida. Se preguntó si sería posible volver atrás, no para borrar lo sucedido, sino para encontrar un nuevo camino hacia adelante, uno que incluyera a la familia que había dejado atrás. La habitación de Ramón permanecía exactamente igual que 15 años atrás. Los mismos pósters de arquitectos famosos en las paredes, los libros de universidad aún apilados en el escritorio, incluso aquella vieja maqueta de la Sagrada Familia que había construido durante su primer año de carrera. Era como entrar en una cápsula del tiempo, un museo dedicado al joven que una vez fue. Tras dejar la maleta sobre la cama, Ramón se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el patio trasero donde jugaba de niño, y más allá, el tejado de La Hogaza Dorada. El letrero ya no estaba, observó con un pinchazo de culpabilidad. Durante años, ese letrero de madera pintado a mano por su abuelo había sido el orgullo del barrio de Ruzafa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, con una taza de café en la mano. «Pensé que lo necesitarías», dijo, ofreciéndole la taza. «El viaje desde Barcelona es largo». Ramón aceptó el café, agradecido por el gesto. Lucía siempre había sido la mediadora de la familia,
la voz de la razón cuando las emociones se desbordaban. 5 años mayor que él, había sido su protectora durante la infancia y su confidente durante la adolescencia. Hasta que él decidió marcharse. ¿Cómo has estado?, preguntó Ramón, buscando romper el hielo. Lucía se sentó en el borde de la cama. Bien, dentro de lo que cabe. Sigo dando clases en el mismo colegio. Me casé hace 7 años con Miguel, un compañero de trabajo. Hizo una pausa y sonrió levemente. Tenemos una niña, Sofía. Tiene 5 años. La noticia golpeó a Ramón como una revelación. Era tío y ni siquiera lo sabía. ¿Cuánto más se había perdido durante su ausencia? Felicidades, murmuró, sintiendo que la palabra era absolutamente insuficiente. Me gustaría conocerla. Está con Miguel en casa de sus padres. Pensamos que sería mejor así, al menos estos primeros días. Lucía lo miró directamente a los ojos. Las cosas han sido difíciles, Ramón. Especialmente para papá. Ramón asintió, sabiendo que era el momento de afrontar la conversación que había estado evitando. ¿Cuánto sabes sobre mi vida en Barcelona? No mucho. Al principio se negaba a escuchar cualquier cosa relacionada contigo. Más tarde, cuando Carmen o yo mencionábamos algo, simplemente guardaba silencio. Lucía suspiró. Pero tenía recortes de periódico sobre tus proyectos escondidos en su mesita. Mamá los encontró un día mientras limpiaba. Esta revelación sorprendió a Ramón. Imaginaba a su padre completamente cerrado a cualquier cosa relacionada con él, como si hubiera dejado de existir el día que se marchó. ¿Y la panadería? Carmen mencionó que está cerrada. Papá intentó mantenerla abierta hasta el último momento. Incluso después del diagnóstico, seguía levantándose a las 4 de la mañana para preparar el pan. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana, mirando en la misma dirección que Ramón momentos antes. Pero llegó un punto en que ya no podía estar de pie. Tuvimos que convencerlo para cerrar temporalmente. ¿Temporalmente? Lucía se giró para mirarlo. Esa es la cuestión, ¿no? Ninguna de nosotras puede hacerse cargo. Carmen trabaja en una agencia de viajes, yo tengo el colegio y una familia. ¿Y tú? Yo me fui, completó Ramón. Y ahora la panadería morirá con papá. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Finalmente, Lucía habló. Hay algo más que deberías saber. Hace un mes, José Castillo, el dueño de esa cadena de panaderías industriales, le hizo una oferta a papá. Quiere comprar el local y los derechos del nombre. ¿Castillo Bakery? Ramón conocía bien esa cadena. Habían abierto tiendas por toda España, vendiendo pan producido en masa que pretendía imitar el sabor artesanal. ¿Qué dijo papá? Se negó rotundamente al principio. Pero desde que su salud empeoró, ha estado considerándolo. Piensa que al menos así el nombre, La Hogaza Dorada, seguirá vivo de alguna manera. Ramón sintió una punzada de indignación. Pero eso no es preservar el legado. Castillo convertirá el nombre en una marca vacía. El pan ni siquiera se haría con la receta de la familia. Lucía lo miró con una mezcla de tristeza y reproche. ¿Y qué sugieres? ¿Dejar que la panadería simplemente desaparezca? ¿No es eso lo que querías cuando te marchaste? La acusación quedó flotando en el aire. Antes de que Ramón pudiera responder, Carmen apareció en la puerta. Papá está despierto, anunció con voz tensa. Pregunta por ti. Ramón sintió que el corazón le daba un vuelco. Durante años había imaginado este momento, había ensayado mentalmente lo que diría, cómo explicaría sus decisiones. Pero ahora que había llegado el momento, todas las palabras preparadas parecían inadecuadas. Voy con vosotros, dijo Lucía, colocándose junto a su hermano. El dormitorio de sus padres estaba en el otro extremo del pasillo. A medida que se acercaban, Ramón podía escuchar el sonido de una respiración laboriosa. Cuando finalmente entró en la habitación, le costó reconocer al hombre en la cama como su padre.
Vicente Mendoza, antes un hombre corpulento y fuerte, ahora parecía consumido. Su rostro, antaño redondo y sonrosado por el calor de los hornos, estaba demacrado y pálido. Lo único que permanecía intacto era la intensidad de su mirada cuando sus ojos se posaron en Ramón. «Hijo», dijo con voz ronca, extendiendo una mano temblorosa. Ramón se acercó y tomó la mano de su padre. Estaba fría, los dedos huesudos. Esas mismas manos le habían enseñado a amasar pan cuando era niño. «Hola, papá», respondió, sorprendido por la emoción en su propia voz. Vicente miró hacia sus hijas. «Dejadnos solos un momento». Carmen pareció a punto de protestar, pero Lucía le puso una mano en el hombro y la condujo fuera de la habitación. Dolores, que había estado sentada junto a la cama de su marido, también se levantó. «No lo canses demasiado», murmuró al pasar junto a Ramón, antes de cerrar la puerta tras ella. Solos por primera vez en 15 años, padre e hijo se miraron en silencio. Finalmente, Vicente habló. «Has tardado mucho en volver». No había reproche en su voz, solo una constatación. Ramón asintió, incapaz de negarlo. «Lo sé. Lo siento». Vicente hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. «¿Te va bien en Barcelona? He visto algunos de tus edificios en el periódico». La confesión sorprendió a Ramón, confirmando lo que Lucía le había contado. Su padre había estado siguiendo su carrera en secreto, quizás con una mezcla de orgullo y resentimiento. «Sí, me va bien», respondió Ramón, sin saber si debía entrar en detalles. «Tengo mi propio estudio ahora. Pequeño, pero con proyectos interesantes». Vicente asintió, y durante un momento pareció que iba a sonreír. Luego su expresión se volvió seria nuevamente. «La panadería está cerrada», dijo, y en su voz se mezclaban la tristeza y la vergüenza. «No pude mantenerla hasta el final». «Nadie podría haberlo hecho en tu situación, papá». «Tú podrías haberlo hecho», replicó Vicente, mirándolo directamente. «Si te hubieras quedado». Ahí estaba, el reproche que Ramón había estado esperando, la herida que nunca había cicatrizado correctamente. «No era mi camino», respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Necesitaba encontrar mi propio lugar en el mundo». «¿Y lo encontraste?» La pregunta era simple, pero cargada de significado. Ramón pensó en su apartamento en Barcelona, en su estudio de arquitectura, en los premios colgados en la pared. Y pensó también en las cenas solitarias, en los cumpleaños pasados lejos de su familia, en ese hueco que nunca había conseguido llenar del todo. «En parte», respondió honestamente. «Encontré mi profesión, mi pasión. Pero hay cosas que se pierden cuando te alejas de tu familia». Vicente lo observó durante un largo momento, como si estuviera evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, lentamente, asintió. «Castillo quiere comprar la panadería», dijo, cambiando ligeramente de tema. «Dice que mantendrá el nombre, que será un homenaje a nuestra tradición». «Pero no será lo mismo», respondió Ramón. «Cambiarán las recetas, industrializarán el proceso. No será el pan de los Mendoza». «¿Y cuál es la alternativa? ¿Dejar que todo acabe conmigo?» «Al menos así, algo quedará. Un recuerdo, aunque sea imperfecto». Ramón miró a su alrededor, a las fotos familiares en las paredes, a los recuerdos de una vida dedicada a un oficio. Y de repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, imposible tal vez, pero que podría ser la única forma de reconciliar su pasado con su presente. «¿Y si hubiera otra manera?», preguntó, casi para sí mismo. «¿Y si pudiéramos preservar el espíritu de La Hogaza Dorada, sin venderla a Castillo?». Vicente lo miró con curiosidad, una chispa de interés iluminando sus ojos cansados. «¿Qué estás pensando?». Pero antes de que Ramón pudiera responder, un acceso de tos sacudió el cuerpo debilitado de su padre. Inmediatamente, la puerta se abrió y Dolores entró apresuradamente, seguida de Carmen. «Ya es suficiente por hoy», dijo Dolores, ajustando las almohadas de su marido. «Necesita descansar».
Ramón asintió, consciente de que la conversación tendría que continuar en otro momento. Mientras salía de la habitación, su mente seguía dando vueltas a la idea que acababa de nacer. Una idea que podría cambiar el rumbo de todos ellos. Esa noche, Ramón no pudo dormir. Se revolvía entre las sábanas de su antigua cama, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Se levantó finalmente, encendió la pequeña lámpara del escritorio y comenzó a dibujar en una libreta que había encontrado en un cajón. La idea que había comenzado a gestarse durante su conversación con su padre tomaba forma en el papel. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Ramón ya tenía un boceto completo y varias páginas de notas. Se duchó rápidamente y bajó a la cocina, donde encontró a Carmen preparando café. «Has madrugado», comentó ella, sin levantar la vista de la cafetera. «No he dormido mucho», confesó Ramón, sentándose a la mesa. «He estado pensando en la panadería». Carmen le lanzó una mirada escéptica mientras le servía una taza de café. «¿Ahora te preocupa la panadería? 15 años tarde, ¿no crees?» Ramón ignoró la provocación. «¿Sabes dónde guarda papá las llaves del local? Me gustaría verlo». «¿Para qué? Está todo cerrado y cubierto de polvo». «Tengo una idea, pero necesito ver el espacio». Carmen pareció dudar, pero finalmente señaló hacia un pequeño cajón junto a la puerta. «Están ahí. La llave grande es la de la entrada principal». Ramón encontró el manojo de llaves y se dispuso a salir. La panadería estaba a solo 2 calles de la casa familiar, en una esquina privilegiada que había sido el corazón del barrio durante décadas. Al llegar, notó que los escaparates estaban cubiertos con papel de periódico desde el interior. Un cartel manuscrito en la puerta decía, «Cerrado temporalmente por motivos de salud. Agradecemos su comprensión». La campanilla de la puerta sonó cuando Ramón entró, despertando recuerdos de su infancia. El aroma a pan recién horneado había desaparecido, sustituido por un olor a cerrado y humedad. Los mostradores estaban vacíos, las vitrinas limpias pero sin vida. La zona de las mesas, donde los clientes solían tomar café con los dulces de la casa, parecía abandonada, con las sillas sobre las mesas. Ramón avanzó hacia la parte trasera, donde estaba el alma del negocio, la cocina y el horno de leña que su abuelo había construido con sus propias manos. Aquel horno, decía siempre su padre, era el secreto del pan de los Mendoza. Al encender las luces, Ramón se sorprendió al ver que todo estaba impecablemente limpio. Las enormes mesas de mármol para amasar, los rodillos, las básculas, todo estaba en perfecto orden, como si la panadería pudiera reabrir en cualquier momento. Incluso los sacos de harina estaban alineados contra la pared, cubiertos con lonas para protegerlos de la humedad. Podía imaginarse a su padre, ya enfermo, asegurándose de que todo quedara en orden antes de cerrar. Vicente Mendoza nunca había dejado nada a medias, y claramente había preparado la panadería con la esperanza de que algún día volviera a funcionar. Ramón sacó su libreta y comenzó a tomar medidas, haciendo anotaciones y ajustando su idea inicial. Estaba tan absorto en su tarea que no oyó la puerta abrirse ni los pasos que se acercaban. «¿Qué estás haciendo?» La voz de Lucía lo sobresaltó. Su hermana estaba en la puerta de la cocina, observándolo con curiosidad. «Carmen me dijo que estabas aquí», explicó ella. «¿Puedo saber qué tramas?» Ramón dudó un momento, pero luego decidió que necesitaría aliados para lo que estaba pensando. «Tengo una idea para salvar la panadería», dijo, invitándola a acercarse. «Mira». Le mostró los bocetos que había estado haciendo, una transformación del espacio que conservaba el alma de La Hogaza Dorada. Pero la adaptaba a los nuevos tiempos. «Estaba pensando en un concepto que combine la tradición con la modernidad», explicó mientras Lucía examinaba sus dibujos. «Mantendríamos el horno de leña y las recetas tradicionales, pero renovaríamos el espacio, ampliaríamos la zona de cafetería, añadiríamos una pequeña tienda de productos gourmet locales». «Suena bien», admitió Lucía, «pero requeriría una inversión importante. Y ninguno de nosotros tiene experiencia gestionando un negocio así». «Yo pondría el dinero», dijo Ramón. «He ahorrado bastante estos años. Y en cuanto a la gestión, bueno,
tendríamos que aprender. Podríamos contratar a alguien con experiencia al principio. Lucía lo miró con escepticismo. ¿Estás sugiriendo que dejes tu vida en Barcelona para volver a Valencia y gestionar la panadería familiar? Tú, que huiste de esto hace 15 años. No estoy diciendo que vaya a estar aquí a diario. Podría venir los fines de semana al principio, supervisar la reforma, poner el negocio en marcha. Y vosotras podríais participar también. Carmen siempre tuvo buen ojo para las cuentas, y tú eres excelente tratando con la gente. Lucía se cruzó de brazos, evaluando la propuesta. ¿Y qué pasa con tu trabajo en Barcelona? ¿Con tu estudio de arquitectura? Puedo organizar mi tiempo. Muchos de mis clientes no son de Barcelona, trabajo a distancia con ellos. Podría hacer lo mismo desde aquí algunos días. Pareces tenerlo todo pensado, dijo Lucía, con una sonrisa que mezclaba incredulidad y una pizca de admiración. ¿Qué ha provocado este cambio? Hace 2 días estabas en Barcelona, completamente desconectado de nosotros. Ramón dejó el lápiz sobre la mesa y miró alrededor, a las paredes que habían sido testigo de tantas horas de trabajo familiar. La enfermedad de papá, supongo. Verlo así, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo hemos perdido por mi orgullo, por su terquedad. Y pensar en Castillo comprando este lugar, borrando todo lo que representa. Sacudió la cabeza. No puedo permitirlo. Carmen no estará de acuerdo fácilmente, advirtió Lucía. Está muy dolida contigo. Y convencer a papá será aún más difícil. Ya sabes cómo es. Lo sé. Por eso necesito tu ayuda. Tú siempre has sido la voz de la razón en esta familia. Lucía lo consideró durante un momento, mirando los bocetos nuevamente. ¿Sabes qué? Creo que podría funcionar. Pero tendríamos que presentarlo correctamente. Una pequeña esperanza se encendió en el pecho de Ramón. Al menos tenía a una aliada. ¿Cuál sería el nombre?, preguntó Lucía de repente. ¿Seguiría siendo la Hogaza Dorada? Por supuesto, respondió Ramón sin dudar. Ese nombre es parte del legado. Lo único que cambiaría sería añadir un pequeño subtítulo, tradición renovada desde 1952 minutos. Lucía sonrió. A papá le gustaría eso. Pasaron la siguiente hora discutiendo detalles, ajustando el plan, imaginando posibilidades. Por primera vez en años, Ramón sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo lo que debía hacer. Cuando regresaron a casa, encontraron a Carmen en la sala, hojeando álbumes de fotos antiguos. Al verlos entrar juntos, con Ramón cargando su libreta llena de bocetos, entrecerró los ojos con suspicacia. ¿Qué habéis estado tramando vosotros dos? Lucía miró a Ramón, indicándole que era su momento de hablar. Él respiró hondo y se sentó frente a su hermana menor. Tengo una propuesta, dijo, abriendo la libreta. Una alternativa a vender la panadería a Castillo. A medida que Ramón explicaba su plan, la expresión de Carmen pasaba de la incredulidad al escepticismo, y finalmente, a una renuente curiosidad. ¿Y has decidido todo esto en una noche?, preguntó cuando Ramón terminó su exposición. ¿Después de 15 años sin poner un pie en Valencia? No he decidido nada, aclaró Ramón. Es solo una idea. Y no puedo hacerlo solo. Os necesito a vosotras. Carmen cerró el álbum de fotos que tenía en el regazo. En él había una imagen de los 3 hermanos de niños, todos con delantales blancos, ayudando a su padre a preparar roscones de Reyes. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó finalmente. ¿Qué me garantiza que no volverás a marcharte cuando las cosas se pongan difíciles? La pregunta golpeó a Ramón con fuerza, porque era justificada. No tenía una respuesta perfecta. No puedo ofrecerte garantías, Carmen. Solo puedo prometerte que lo intentaré con todas mis fuerzas. Y si decidís darme esta oportunidad, firmaré cualquier documento legal que consideres necesario para proteger vuestros intereses. Carmen miró a Lucía, buscando su opinión. Creo que deberíamos considerarlo, dijo la mayor. Es mejor que vender a Castillo.
Y si funciona, podría ser una forma de honrar el legado de papá, de mantener vivo algo que ha sido parte de nuestra familia durante generaciones. Un silencio se instaló en la sala mientras Carmen sopesaba sus opciones. Finalmente, suspiró. Tendrías que convencer a papá, dijo. Y eso no será fácil. Lo sé, respondió Ramón. Pero creo que entenderá que es la mejor alternativa. Es su legado lo que estamos intentando salvar. Nuestro legado, corrigió Lucía. De todos nosotros. En ese momento, Dolores apareció en la puerta. Había estado escuchando, comprendió Ramón por su expresión. Tu padre está despierto, dijo, mirando directamente a Ramón. Quiere hablar contigo. Dice que es importante. Ramón se levantó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Las próximas palabras que intercambiara con su padre podrían determinar el futuro de la panadería, y quizás, también de su relación reconstruida. Voy con él, dijo, recogiendo su libreta. Si iba a presentar su idea a Vicente, este era el momento. Mientras subía las escaleras, Ramón pensó en todas las veces que había discutido con su padre en el pasado, en todas las palabras duras que habían intercambiado. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, no iba a enfrentarse a Vicente Mendoza. Iba a ofrecerle una colaboración, un puente entre el pasado que su padre había construido y el futuro que él podía ayudar a forjar. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Vicente estaba sentado en la cama, mirando por la ventana, una fotografía antigua en sus manos. Cuando notó la presencia de su hijo, levantó la vista. Ramón, dijo, con voz más firme que el día anterior. Tenemos que hablar sobre la hogaza dorada, punto. Ramón entró en la habitación con cautela, como quien se adentra en territorio desconocido. Vicente había colocado la fotografía sobre la mesita de noche, una imagen amarillenta de 3 generaciones de Mendoza frente a la hogaza dorada, el día de su inauguración en 1952. Siéntate, dijo Vicente, señalando la silla junto a la cama. Castillo me ha llamado esta mañana. Ha aumentado su oferta. Dice que es su última propuesta. Ramón apretó la libreta contra su pecho, como si fuera un escudo. Antes de que me digas la cifra, me gustaría mostrarte algo. Vicente lo miró con curiosidad mientras Ramón abría la libreta sobre la cama y comenzaba a explicar su idea. A medida que hablaba, observaba el rostro de su padre en busca de alguna reacción, pero Vicente mantenía una expresión neutra, escuchando con atención. Podríamos mantener la esencia de la hogaza dorada, pero adaptarla a los nuevos tiempos, continuó Ramón, mostrándole los bocetos. El horno de leña del abuelo seguiría siendo el corazón del negocio. Los clientes podrían ver cómo se hace el pan, como siempre, pero ampliaríamos la oferta. Pan artesanal, sí, pero también cursos de panadería, una pequeña cafetería con terraza, e incluso podríamos vender productos locales de otros artesanos. Cuando terminó, el silencio se extendió entre ellos. Vicente tomó los dibujos y los examinó con detenimiento, pasando los dedos por las líneas como si pudiera sentir el espacio a través del papel. ¿Y quién gestionaría todo esto?, preguntó finalmente. Tú tienes tu vida en Barcelona. Lucía tiene su trabajo y su familia. Carmen siempre quiso viajar, no quedarse atada a un mostrador. Podríamos hacerlo entre todos, respondió Ramón. Yo pondría el capital inicial y me encargaría de la reforma. Después, podríamos contratar personal, pero las decisiones importantes las tomaríamos en familia. Vicente dejó escapar una risa corta, más de incredulidad que de burla. ¿Ahora te interesa el negocio familiar? ¿Después de tantos años diciendo que era una reliquia del pasado? Nunca dije eso, se defendió Ramón. Dije que yo necesitaba seguir otro camino, no que la panadería no tuviera valor. Para mí sonó igual, replicó Vicente, y por primera vez, Ramón pudo ver dolor en sus ojos, no solo la dureza a la que estaba acostumbrado. Cuando te fuiste, sentí que estabas rechazando todo lo que había construido, todo lo que intenté enseñarte. Ramón respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Era la conversación que habían evitado durante 15 años. Lo sé,
Y lo siento. Era joven y estaba tan centrado en lo que yo quería que no me paré a pensar en cómo te afectaría. Pero nunca fue mi intención rechazar tu legado. Solo quería crear el mío propio. Vicente lo observó en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. ¿Y ahora crees que puedes tener ambas cosas? ¿Tu carrera y la panadería? Creo que podemos encontrar un equilibrio. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por ti, por mamá, por nuestro apellido. Vicente volvió a mirar los bocetos, y Ramón notó un brillo diferente en sus ojos, algo que podría ser esperanza. Tu abuelo siempre decía que un buen pan necesita tiempo, dijo Vicente con voz queda. Que hay que tener paciencia, respetar el proceso. Quizás con las familias sea igual. Ramón sonrió levemente. Era lo más cercano a una reconciliación que había escuchado de su padre. Entonces, ¿qué piensas de la idea?, preguntó, conteniendo la respiración. Vicente dobló cuidadosamente los bocetos y se los devolvió. Pienso que es ambiciosa. Y arriesgada. Hizo una pausa. Pero también pienso que es mejor que ver el nombre Mendoza en una franquicia de Castillo. Ramón sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No era una aprobación entusiasta, pero era un comienzo. Hay algo más que deberías saber, continuó Vicente, y su tono hizo que Ramón se tensara. El médico estuvo aquí esta mañana. Las últimas pruebas no son buenas. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió casi en un susurro. Semanas, tal vez menos. Por eso Castillo está presionando. Sabe que cuando yo no esté, será más fácil convenceros. Ramón sintió una punzada de dolor mezclada con determinación. Con más razón debemos empezar cuanto antes. Quiero que veas el principio de la nueva hogaza dorada. Que sepas que no morirá contigo. Vicente asintió, y por primera vez desde el regreso de Ramón, esbozó una pequeña sonrisa. Entonces no perdamos más tiempo. En los días siguientes, la Casa Mendoza se transformó en un centro de operaciones. La mesa del comedor se cubrió de planos, presupuestos y listas de tareas. Lucía organizaba el papeleo mientras Carmen, que finalmente había accedido a participar aunque con reservas, hacía llamadas a proveedores y antiguos empleados. Ramón trabajaba incansablemente, dividiendo su tiempo entre el taller de arquitectura improvisado en el salón y la panadería, donde supervisaba las mediciones para la reforma. Vicente, desde su habitación, revisaba cada propuesta y aportaba su experiencia, su rostro iluminándose cada vez que discutían sobre hornos o distribución de espacios. Un jueves por la tarde, mientras Ramón ajustaba algunos detalles del presupuesto, recibió una llamada de Barcelona. Era Martín, su socio en el estudio. Necesitamos que vuelvas, Ramón, dijo sin rodeos. El cliente de Madrid está amenazando con cancelar el proyecto si no atiendes personalmente a sus modificaciones. Y tenemos 3 propuestas por presentar la semana que viene. Ramón miró a su alrededor. Su padre dormía en el sofá, con un boceto sobre el pecho. Carmen y Lucía discutían en voz baja sobre el tipo de café que servirían. En solo una semana, habían avanzado más de lo que imaginaba posible. No puedo volver ahora mismo, Martín, respondió. Estoy en medio de algo importante. ¿Más importante que el estudio que has construido durante 10 años? El tono de Martín era incrédulo. Mira, lo entiendo, tu padre está enfermo. Pero no puedes abandonar todo por lo que has trabajado. Pide unos días más si quieres, pero necesitamos una fecha concreta para tu regreso. Ramón sabía que su socio tenía razón. El estudio era su creación, su sustento, y no podía simplemente dejarlo en el aire. Pero la idea de marcharse ahora, cuando cada día con su padre era un regalo, le resultaba insoportable. Te llamaré mañana con una respuesta, dijo finalmente, y colgó. Cuando levantó la vista, vio que Carmen lo observaba desde la puerta de la cocina. Por su expresión, había escuchado la conversación. Así que esto es lo que pasa cuando la vida real llama a tu puerta, comentó con un deje de amargura. La historia se repite, ¿no? Grandes planes,
grandes promesas, y luego. Barcelona. No es así, se defendió Ramón. Solo necesito organizar algunas cosas. El estudio no funciona solo. Claro. Carmen cruzó los brazos. ¿Y cuando te vayas, temporalmente, quién se encargará de todo esto? Lucía, que ya tiene un trabajo a tiempo completo y una familia. Yo, que según tú, no tengo experiencia en gestión. ¿O papá, que ni siquiera puede bajar las escaleras solo? Sus palabras golpearon a Ramón como una bofetada. El entusiasmo de los últimos días había nublado la realidad, estaba intentando compatibilizar dos vidas completamente diferentes. Encontraré una solución, dijo, pero incluso a sus propios oídos, sonaba poco convincente. Carmen negó con la cabeza. Siempre dices lo mismo. Pero al final, somos nosotras las que nos quedamos recogiendo los pedazos. Antes de que Ramón pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. Lucía fue a abrir, y momentos después regresó acompañada de un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable y una sonrisa calculadora. Señor Mendoza, dijo, extendiendo una mano hacia Ramón. Soy Javier Castillo. He oído que tiene planes para la hogaza dorada. Me gustaría discutirlos con usted. El silencio cayó sobre la sala. Vicente, que se había despertado con el timbre, miraba al recién llegado con una mezcla de sorpresa y recelo. Carmen y Lucía intercambiaron miradas de preocupación. Ramón estrechó la mano de Castillo, sintiendo que la situación acababa de complicarse considerablemente. Por supuesto, respondió con aparente calma. Siéntese. Tenemos mucho de qué hablar. Javier Castillo se acomodó en el sillón con la confianza de quien está acostumbrado a controlar las situaciones. Sus ojos recorrieron los planos esparcidos por la mesa, deteniéndose en los bocetos que Ramón había dibujado. Interesante propuesta, comentó, tomando uno de los dibujos sin pedir permiso. Ambiciosa. ¿Puedo preguntar cuál es su experiencia en el sector panadero, señor Mendoza? Ramón intercambió una mirada rápida con su padre antes de responder. Mi experiencia está en la arquitectura y el diseño, señor Castillo. Pero he crecido en esta panadería. Conozco su funcionamiento desde dentro. Castillo sonrió con condescendencia. Conocer y gestionar son cosas muy distintas. El negocio de la panadería ha cambiado mucho en los últimos años. Ya no basta con hacer buen pan, necesitas marketing, presencia digital, cadenas de suministro eficientes. Precisamente por eso estamos actualizando el concepto, intervino Lucía, quien se había sentado junto a su padre. No pretendemos competir con cadenas como la suya, sino ofrecer algo diferente. ¿Algo diferente pero rentable? Castillo dejó el boceto sobre la mesa. Permítanme ser franco. He investigado la situación antes de venir. Su padre está enfermo, la panadería lleva semanas cerrada perdiendo dinero, y usted, miró directamente a Ramón, tiene compromisos profesionales en Barcelona que no puede abandonar indefinidamente. El silencio que siguió confirmó que Castillo había dado en el clavo. Ramón sintió las miradas de toda su familia sobre él. Mi propuesta sigue en pie, continuó Castillo, sacando una carpeta de su maletín. Pero he venido a ofrecer una alternativa que podría interesarles más. Una colaboración. Abrió la carpeta y mostró un nuevo contrato. Castillo Bakery compraría el 60% de La Hogaza Dorada. Ustedes mantendrían el 40% y cierto control creativo. Renovaríamos el local siguiendo un diseño consensuado, miró los bocetos de Ramón, posiblemente inspirado en sus ideas. Y lo más importante, contratarían a todos los antiguos empleados. ¿Y las recetas?, preguntó Vicente, con voz débil pero firme. Las recetas de mi padre, de mi abuelo. Se mantendrían para esta tienda en particular, aseguró Castillo. Sería nuestra flagship, nuestro buque insignia. Diferente al resto de locales de la cadena. Auténtica. Un homenaje a la tradición Mendoza. Ramón notó cómo la oferta resonaba en su familia. Lucía parecía considerarla seriamente, Carmen,
sorprendentemente, mostraba más reservas. ¿Y quién gestionaría el día a día?, preguntó Ramón, intentando ganar tiempo para ordenar sus pensamientos. Contrataremos un gerente con experiencia, pero me gustaría ofrecer un puesto de supervisión a algún miembro de la familia. Castillo miró a Carmen. Alguien que conozca el espíritu del negocio y pueda asegurar que se mantiene. Carmen pareció sorprendida por la atención directa. Yo trabajo en una agencia de viajes, respondió, pero Ramón notó cierta vacilación en su voz. Un trabajo que, según tengo entendido, no le apasiona particularmente, replicó Castillo con una sonrisa calculada. Piénselo como una oportunidad de reconectar con el legado familiar, pero sin las cargas y riesgos de ser propietaria única. La propuesta flotó en el aire, tentadora y peligrosa a la vez. Ramón podía ver los engranajes girando en la mente de cada miembro de su familia, la seguridad financiera, el menor riesgo, la continuidad parcial del negocio. Todos elementos atractivos frente a la incertidumbre de su propio plan. Necesitamos tiempo para considerarlo, dijo finalmente, consciente de que debía frenar cualquier decisión precipitada. Castillo asintió comprensivo mientras recogía sus documentos. Por supuesto. Pero no disponen de mucho tiempo, me temo. Tengo otros locales en perspectiva para mi expansión. Esta oferta tiene una validez de 72 horas. Tras la marcha de Castillo, un silencio tenso se instaló en el salón. Fue Vicente quien lo rompió. ¿Qué opináis?, preguntó, mirando a sus 3 hijos. Es una buena oferta desde el punto de vista financiero, admitió Lucía. Menos riesgo, inversión garantizada, y aún tendríamos voz en el negocio. Pero no sería lo mismo, argumentó Ramón. Estaríamos vendiendo el control de nuestro legado a una corporación. A la larga, la Hogaza Dorada sería solo un nombre, una marca más en su imperio. ¿Y tu alternativa es mejor? Carmen se giró hacia él, con los brazos cruzados. ¿Un plan que depende de tu implicación cuando ni siquiera puedes prometer cuánto tiempo te quedarás? Martín te está esperando en Barcelona, ¿recuerdas? La tensión escaló rápidamente, con Carmen y Ramón elevando la voz cada vez más, mientras Lucía intentaba mediar. Vicente los observaba en silencio, su rostro una máscara de cansancio y preocupación. ¿Basta? La voz de Dolores, que había permanecido en segundo plano durante la visita de Castillo, resonó con autoridad. Todos se volvieron hacia ella. Estáis discutiendo sobre el futuro de la panadería mientras vuestro padre está aquí, enfermo, escuchando cómo sus hijos se pelean otra vez. ¿Es eso lo que queréis? El reproche dio en el blanco. Ramón bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, papá, murmuró, y sus hermanas se unieron a la disculpa. Vicente hizo un gesto con la mano, quitándole importancia. Vuestra madre tiene razón. No es momento de discutir. Propongo algo, dijo Dolores, tomando el control de la situación. Cada uno va a tomarse unas horas para pensar, a solas. Mañana por la mañana, nos reuniremos y decidiremos juntos, como familia. Sin gritos, sin reproches. Todos asintieron, agradecidos por la tregua. Ramón aprovechó para salir al patio trasero, necesitaba aire fresco y claridad. Se sentó en el viejo banco de madera donde solía leer de adolescente, bajo el limonero que su abuelo había plantado. El dilema le carcomía por dentro. La oferta de Castillo resolvía muchos problemas prácticos, la financiación, la gestión diaria, la seguridad económica para sus padres. Pero en el fondo, sabía que significaba renunciar a algo esencial, a la autenticidad que había caracterizado siempre a la Hogaza Dorada. Por otro lado, su propio plan ahora parecía ingenuo, construido sobre promesas que no estaba seguro de poder cumplir. ¿Cómo compaginaría su vida en Barcelona con el proyecto en Valencia? ¿Estaba siendo egoísta al pedir a sus hermanas que se involucraran en una aventura incierta? El sonido de la puerta abriéndose interrumpió sus pensamientos. Era Carmen, con 2 tazas de té. Paz, dijo, ofreciéndole una de las tazas. Mamá nos ha ordenado hacer las paces antes de la cena. Ramón sonrió levemente, aceptando la taza y el gesto de reconciliación.
Carmen se sentó a su lado, ambos contemplando en silencio el pequeño jardín que había sido escenario de tantos juegos infantiles. Siento lo de antes, dijo finalmente Ramón. Entiendo tu posición. No es justo pediros que arriesguéis vuestro tiempo y dinero en algo que yo he propuesto, sobre todo si no puedo garantizar mi presencia constante. Carmen suspiró. Y yo siento haber insinuado que ibas a abandonarnos de nuevo. Sé que no es fácil para ti tampoco. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero ahora era más cómodo, como un espacio compartido en lugar de una barrera. ¿Sabes qué es lo que más me asusta de la propuesta de Castillo?, dijo Carmen de repente. No es el porcentaje que nos quedaría, ni las condiciones económicas. Es la idea de que todo lo que papá y el abuelo construyeron acabe siendo solo una fachada, un reclamo publicitario para una cadena. Ramón asintió, sorprendido por la coincidencia con sus propios pensamientos. Exactamente. Es como si vendiéramos el alma del negocio. Pero tu plan también tiene problemas, continuó Carmen. No puedes estar en dos sitios a la vez, y nosotras no podemos abandonar nuestras vidas para dedicarnos por completo a la panadería. Lo sé, admitió Ramón. He estado dándole vueltas y creo que hay una tercera opción, aunque requiere un sacrificio por mi parte. Carmen lo miró con curiosidad. Te escucho. Podría tomarme un año sabático del estudio. Dejar a Martín al mando temporalmente, venir a Valencia, poner en marcha la renovación, formar a un equipo. Establecer las bases para que el negocio pueda funcionar sin mi presencia constante. ¿Abandonarías Barcelona durante un año entero? La incredulidad en la voz de Carmen era palpable. No sería abandonar, sino aplazar. Siempre puedo supervisar algunos proyectos a distancia. Y después, cuando todo esté funcionando, podría dividir mi tiempo entre ambas ciudades. No es ideal, pero... Ramón dejó la frase en el aire. Carmen lo miró fijamente, como evaluando su sinceridad. ¿Harías eso por la panadería? Por papá. Por la familia, corrigió Ramón. Por todos nosotros. Antes de que Carmen pudiera responder, la voz de Lucía los llamó desde la casa. La cena estaba lista, y con ella, la inevitable continuación de la conversación que definiría el futuro de La Hogaza Dorada. Mientras caminaban hacia la casa, Carmen rozó levemente el brazo de Ramón. Tu idea tiene mérito, dijo en voz baja. Pero no será fácil convencer a todos. Ramón asintió, consciente del reto que tenía por delante. El reloj avanzaba inexorablemente, solo quedaban 72 horas para decidir, y cada una de ellas podría ser una de las últimas que compartieran con su padre. La cena transcurrió en un ambiente extrañamente sereno, como la calma que precede a la tormenta. Hablaron de temas triviales, evitando cuidadosamente cualquier mención a la panadería o a la oferta de Castillo. Cuando terminaron el postre, una crema catalana que Dolores había preparado siguiendo la receta de su madre, Vicente pidió que lo ayudaran a subir a su habitación. Estoy cansado, dijo, apoyándose en el brazo de Ramón. Mañana veremos las cosas con más claridad. Después de acomodar a su padre, Ramón bajó al salón donde Lucía revisaba algunos documentos. Carmen había salido al patio a hacer una llamada. ¿Qué estás mirando?, preguntó, sentándose junto a su hermana mayor. El contrato original de la panadería, respondió Lucía, mostrándole un documento amarillento. Lo encontré en el despacho de papá. Es de 1952, cuando el abuelo fundó el negocio. Ramón observó el papel con curiosidad. Estaba escrito a máquina, con sellos notariales y la firma elegante de su abuelo, Antonio Mendoza. Pero lo que captó su atención fue una cláusula subrayada en tinta azul. La propiedad de este establecimiento estará siempre vinculada a la familia Mendoza, y no podrá ser vendida ni transferida a personas ajenas a la misma, salvo en caso de unanimidad entre todos los herederos directos, leyó en voz alta. Lucía asintió. Es una cláusula que el abuelo insistió en incluir. Por lo visto, tuvo una mala experiencia anterior con un negocio compartido. Papá me contó la historia hace años. Esto cambia las cosas, murmuró Ramón, releyendo la cláusula.
Significa que Castillo no puede comprar la panadería a menos que todos estemos de acuerdo. Exacto. Incluso si papá quisiera vender su parte ahora, no podría hacerlo sin nuestro consentimiento unánime. Y lo mismo se aplica a nosotros cuando... La voz de Lucía se quebró ligeramente. Cuando papá ya no esté, completó Ramón en voz baja. Carmen entró en ese momento, guardando su teléfono en el bolsillo. ¿De qué habláis?, preguntó, notando la intensidad en los rostros de sus hermanos. Lucía le mostró el documento y le explicó la cláusula. Carmen lo leyó atentamente. Así que tenemos poder de veto, concluyó. Cada uno de nosotros. Eso parece, confirmó Lucía. Lo cual nos pone en una posición más fuerte frente a Castillo, pero también significa que los tres debemos estar de acuerdo en cualquier decisión que tomemos. Ramón miró a sus hermanas, consciente de lo difícil que sería alcanzar un consenso. Cada uno tenía prioridades diferentes, situaciones personales distintas. Propongo algo, dijo finalmente. Mañana por la mañana, antes de tomar cualquier decisión, vayamos los tres a la panadería. Solos, sin presiones. Quiero mostraros algo. A la mañana siguiente, mientras Dolores cuidaba de Vicente, los tres hermanos Mendoza caminaron juntos hacia la Hogaza Dorada. Era temprano, y el barrio apenas comenzaba a despertar. Algunos vecinos saludaron con nostalgia al verlos pasar, recordando tiempos en que la panadería llenaba la calle con el aroma a pan recién horneado. Al llegar, Ramón abrió la puerta y encendió las luces. Les pidió que lo siguieran hasta la trastienda, donde estaba el corazón del negocio, el horno de leña. Construido por su abuelo. ¿Os acordáis de las mañanas de Reyes?, preguntó, acariciando los ladrillos refractarios del viejo horno. El abuelo nos levantaba antes del amanecer para ayudarle con los roscones. Lucía sonrió. Yo siempre me encargaba de la nata. Y yo de esconder las sorpresas dentro de la masa, añadió Carmen. El abuelo decía que tenía buena mano para que quedaran bien repartidas. Ramón asintió, alentado por los recuerdos compartidos. La primera vez que amasé solo, tenía 8 años. El abuelo me puso un cajón para alcanzar la mesa. Se formó un silencio cómodo, lleno de nostalgia. Luego, Ramón abrió un pequeño armario que había junto al horno y sacó un libro de cuero gastado. Encontré esto ayer, cuando vine a tomar medidas, dijo, mostrándoselo a sus hermanas. El recetario del abuelo. El libro contenía todas las recetas originales de La Hogaza Dorada, escritas a mano, con anotaciones y secretos transmitidos durante generaciones. Los tres se acercaron a una de las mesas de mármol y comenzaron a hojearlo con reverencia. Mira, aquí está la receta del pan de nueces y miel, señaló Lucía. Era el favorito de mamá. Y esta es la del pan de romero que hacíamos para las fiestas de San Juan, añadió Carmen, pasando las páginas amarillentas con cuidado. Ramón observaba a sus hermanas redescubriendo aquellas recetas que habían formado parte de su infancia. Poco a poco, sus expresiones se transformaban, la nostalgia dando paso a algo más profundo, un sentido de pertenencia, de identidad compartida. No se trata solo de la panadería como negocio, dijo finalmente Ramón. Se trata de esto. De nuestra historia. De lo que somos como familia. Lucía cerró el libro con cuidado. Lo entiendo, Ramón. De verdad. Pero eso no resuelve los problemas prácticos. Necesitamos un plan viable. Lo tengo, respondió Ramón, sacando de su bolsillo un papel doblado. Estuve trabajando en ello anoche, después de hablar con Carmen. Les mostró un esquema detallado, un plan de transición que comenzaba con él instalándose en Valencia durante 6 meses para supervisar la renovación, seguido de un sistema de gestión compartida que permitiría a cada hermano aportar según sus posibilidades y expertise. Carmen tiene razón en que no puedo estar en 2 sitios a la vez, reconoció. Pero puedo comprometerme a pasar al menos la mitad de mi tiempo aquí durante el primer año. Y después, siempre puedo venir los fines de semana, en periodos de más trabajo. Con el dinero que tengo ahorrado, podemos contratar personal de confianza para el día a día. Sus hermanas estudiaron el plan con atención.
¿Y tu estudio en Barcelona?, preguntó Lucía. ¿Qué dice Martín de todo esto? Le llamé anoche, respondió Ramón. No está contento, pero entiende la situación. Hemos acordado que me tomaré un permiso parcial. Él se encargará de los clientes actuales, y yo supervisaré los proyectos importantes a distancia. Carmen señaló una parte del esquema que detallaba las responsabilidades de cada uno. ¿De verdad crees que puedo encargarme de la gestión?, preguntó con una mezcla de duda y curiosidad. Nunca he llevado un negocio. Tienes experiencia organizando viajes complejos, atendiendo a clientes, manejando presupuestos, argumentó Ramón. Además, siempre fuiste la más detallista de los tres. Papá solía decir que tenías ojo de panadera. Carmen no pudo evitar sonreír ante ese recuerdo. Es cierto. Siempre me gustaba comprobar que cada pieza de pan tuviera exactamente el mismo tamaño. Lucía, que había estado en silencio, analizando el plan, intervino: está bien pensado, pero sigue siendo arriesgado. Tengo un trabajo estable, una familia que mantener. No te pido que lo dejes, aclaró Ramón. Tu aportación puede ser a tiempo parcial. Podrías encargarte de la parte educativa que comentamos, los cursos de panadería para niños, por ejemplo. Siempre has sido la mejor enseñando. Y Miguel y Sofía podrían involucrarse también, hacer de esto un proyecto familiar más amplio. Los tres hermanos continuaron discutiendo los detalles, refinando el plan, encontrando soluciones a los obstáculos que surgían. Por primera vez en muchos años, estaban colaborando en lugar de confrontarse, construyendo juntos en lugar de destruir. Cuando regresaron a casa, encontraron a Vicente en el salón, sentado en su sillón favorito. Parecía más animado que en días anteriores. ¿Dónde habéis estado?, preguntó, aunque su tono sugería que ya lo sabía. En la panadería, respondió Lucía, sentándose junto a él. Hemos estado hablando sobre el futuro. Vicente los miró a los tres, notando algo diferente en su actitud, una nueva complicidad. ¿Y? ¿Habéis tomado una decisión? Ramón intercambió una mirada con sus hermanas antes de responder. Sí, papá. Vamos a rechazar la oferta de Castillo. Queremos mantener la hogaza dorada en la familia, actualizarla pero conservando su esencia. Vicente asintió lentamente, como si estuviera procesando la información. ¿Estáis seguros? No será fácil. Castillo tiene razón en parte, el mundo ha cambiado. Precisamente por eso necesitamos adaptarnos, intervino Carmen. Pero a nuestra manera, no convirtiéndonos en otra franquicia sin alma. He hecho algunas llamadas esta mañana, añadió Lucía. Hay programas de ayuda para negocios tradicionales que quieren modernizarse. Y el ayuntamiento está promoviendo una ruta gastronómica por el barrio. Podríamos formar parte de ella. Vicente los observaba, y en sus ojos cansados brillaba una chispa de orgullo. Vuestro abuelo estaría contento, dijo finalmente. Siempre decía que la masa necesita tres cosas para convertirse en buen pan: harina de calidad, calor constante y manos que trabajen juntas. Ramón se acercó y se arrodilló junto al sillón de su padre. Necesitaremos tu ayuda, papá. Tus consejos, tus recetas. Vicente extendió una mano temblorosa y la posó sobre el hombro de su hijo. Las tendrás. Todas ellas. Pero hay una receta que ya habéis redescubierto solos. ¿Cuál?, preguntó Carmen. La de trabajar como familia. Vicente sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Es la más difícil de todas, pero también la más importante. En ese momento, Dolores entró en la habitación con el teléfono en la mano. Es Javier Castillo, anunció. Quiere saber si habéis tomado una decisión. Los tres hermanos Mendoza se miraron, y por primera vez en muchos años, no hubo dudas entre ellos, solo una certeza compartida. Ramón tomó el teléfono, preparado para comunicar la decisión que habían tomado juntos. Mientras hablaba con Castillo, explicando cortésmente que habían decidido mantener el negocio familiar, Ramón observaba a su familia reunida en el salón. Su madre, que había mantenido unido el hogar durante tantos años. Su padre,
cuya enfermedad había provocado un reencuentro que parecía imposible. Sus hermanas, con quienes estaba redescubriendo una complicidad que creía perdida. El camino que tenían por delante no sería fácil. Habría obstáculos, discusiones, momentos de duda. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ramón sintió que estaba exactamente donde debía estar, con las personas con las que debía estar. Y esa certeza, más que cualquier éxito profesional, más que cualquier edificio diseñado o premio recibido, le daba una sensación de plenitud que había buscado durante años sin encontrarla. La auténtica receta para la felicidad, comprendió entonces, no estaba en el libro de su abuelo ni en los planos de la nueva panadería. Estaba allí mismo, en aquella sala, en los lazos invisibles pero inquebrantables que unían a la familia Mendoza.